Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos con un vídeo preparado donde vamos a tocar diferentes temas, donde vamos a analizar diferentes aspectos de incubadoras, de incubación y en definitiva vídeos que vosotros nos hacéis llegar a través de diferentes medios, pero sobre todo últimamente a través de un número de WhatsApp que hemos habilitado y que tienes aquí abajo en la descripción del vídeo. En ese número puedes enviarnos tu vídeo de tu incubadora, de tus experiencias de incubación, de tus animales, de lo que quieras que compartamos con todos los que nos damos cita en este canal. Hoy tenemos temas yo creo que interesantes y vamos a comenzar ya sin perder tiempo y nos vamos a quedar con una criadora casera para pollitos. Vamos a verla, vamos a analizarla y vamos a contar alguna que otra cosa. Ya de camino también te digo que si quieres dejar en el comentario cosas que veas que a lo mejor a nosotros se nos pasen por alto o cosas para mejorar lo que estáis viendo, que muy agradecido con el comentario con el cual todos podamos mejorar un poquito más. Y en este caso tenemos una criadora para pollitos de codorniz, como veis, pequeñitos y con esa bombilla de luz clara, que no es lo ideal para este tipo de criadoras, ya que lo mejor es la luz roja, infrarroja u otro tipo de resistencias que se utilizan precisamente para este tema. ¿Qué ocurre con estas bombillas? Que son muy socorridas porque muchas veces nos pilla sin nada y desprenden el suficiente calor como para mantener a los pollitos calientes, no solo de esta especie. ¿Qué es lo mejor? Pues realmente no. Después, si veis la altura que tiene mucha altura. Si estamos en tiempo de calor, pues es un complemento más de temperatura y no hace falta ponerlo pegadito a la parte de abajo. Pero si fuera invierno e hiciera mucho frío, esta misma bombilla podríamos ponerla a tan solo 1 centímetro del suelo para que los pollitos se acercaran o se alejaran según necesitaran más o menos temperatura. Para nada se llegarían a quemar. Vamos a ver a continuación una incubadora casera grande con diferentes bandejas y a la vista de lo que vais a ver con muy buenos resultados. La dificultad de las incubadoras grandes con diferentes bandejas está en conseguir la misma temperatura en todas y cada una de ellas, o por lo menos dentro de un margen que nos pueda dar buenos resultados en todas las superficies que dediquemos a los huevos. Siempre recomendamos que si no habéis hecho nunca una incubadora, pues que primero probéis para tener la experiencia de una lo más simple posible y a partir de ahí pues ir experimentando con incubadoras ya más complicadas y de mayor tamaño. De todas maneras vamos a ver esta incubadora que, repito, por lo visto ha funcionado muy bien. Da gusto ver una incubadora así el día de los nacimientos y además de esta capacidad, como veis, por la cantidad de pollitos que hay en cada una de las bandejas, en este caso la incubadora, más que incubadora, utilizada en estos momentos como nacedora. Ahí veis pollitos de diferentes especies y un plano más abierto donde se puede apreciar la capacidad que tiene. Y después de ver esa incubadora de un buen tamaño, nos quedamos con una incubadora algo más pequeña, con bombillas y en el momento de los nacimientos de los pollitos. También vamos a contar algo que nos ha llamado la atención de esta incubadora casera. Pues aquí está esa incubadora pequeña, el termostato aparte, metida en una caja de registros. Aquí le decimos corcho a este material. Por otros lados, pues se le dice icopor y otros nombres que ya hemos hablado de ellos en otras ocasiones en este tipo de incubadoras. También se le llama nevera, conservera y como veis aquí el autor con los ventiladores, las bombillas y el día de nacimiento, los vasos de agua. También en el interior ahí veis un termohigrómetro para tener en todo momento controlada la temperatura y la humedad relativa del interior y como veis
nacimientos, porque ya tiene 2 pollitos y hay por ahí algún que otro huevo picado. Pero a mí lo que realmente me llamó la atención fue esos 2 medio aros forrados en como papel plata en torno a las bombillas. La verdad es que cuando vi el vídeo al principio, después de comerme la cabeza, no era capaz de adivinar qué función tenían esos 2 especies de medio vasos rodeando las bombillas. Pero repitiendo el vídeo otra vez, en cuando el compañero abra la incubadora, nos comentaba que eso era para evitar el residuo de calor de las bombillas, porque al estar así rodeadas por esa parte, veis ahora cuando se enciende, una vez que el termostato apagara las bombillas, con eso conseguía reducir lo que es el tema del residuo de calor. Hacía que una vez apagada y las bombillas calientes no siguieran subiendo la temperatura en el interior de la incubadora. Yo solo te diría que si tienes el problema de residuo de calor en tu incubadora, puedes probarlo y después de probar, medir y demás, ver si realmente funciona o no este método que ha utilizado nuestro compañero para evitar precisamente eso, que siga subiendo la temperatura una vez que el termostato apague las bombillas. Y entre los vídeos que nos mandáis, pues hemos escogido también este vídeo muy simpático, porque no hay nada más bonito que ver una gallina con pollitos en casa, por el jardín, por el patio, y sobre todo para los niños. Para los niños el ver una gallina pequeñita o cualquier especie con los pollitos detrás, esto es una experiencia que seguro no van a olvidar. En este caso nos hacíais llegar al número de WhatsApp que está aquí abajo en la descripción del vídeo, pues precisamente un vídeo cortito de una perdiz con pollitos dándose un paseo por el jardín. Hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Hemos tenido una criadora casera, un par de incubadoras y este último vídeo de la perdiz con los pollitos por el jardín. Vídeos que nos hacéis llegar a nuestro número de WhatsApp que está aquí abajo en la descripción del vídeo. Si quieres hacernos llegar el tuyo, pues muy gustosos nosotros lo iremos compartiendo poco a poco. Igualmente, si queréis dejar algún comentario con cualquier duda o con cualquier problema, no lo hemos creado para eso, pero evidentemente también puedes hacerlo, igual que en los comentarios a pie de vídeo y igualmente en redes sociales. Por hoy nada más, también recordarte que a lo largo del vídeo han aparecido aquí en la parte de arriba diferentes etiquetas donde pulsando ahí podréis ver diferentes vídeos que ya hemos tenido en nuestro canal y sobre todo al principio donde puedes hacer tu propia incubadora casera. Aquí en el enlace que quizás apareciera el primero, si picas ahí tienes el paso a paso de todas las incubadoras que hemos ido haciendo en nuestro canal durante mucho tiempo. Ahora sí, nada más, como siempre, dando las gracias por estar ahí.